Buenas tardes, otra vez más estamos aquí con el programa de SODEPAD, que hoy lo vamos a dedicar a un proyecto concreto, que es el proyecto de este cartel que hemos puesto aquí, que es el proyecto del marabú, que es un árbol que viene de origen africano y que ha invadido gran parte de las tierras de Cuba y que lo queremos utilizar para la producción de energía renovable. Hemos invitado al programa de hoy a Sergio, que es un compañero de SODEPAD, muy buenas. Hola, buenas tardes. Que es el responsable de los proyectos de SODEPAD en Cuba. Y entonces queríamos dedicar este programa, que será uno de los primeros programas dedicados al tema, a este proyecto que va a durar 3 años y que precisamente lo que quiere es utilizar este árbol para la producción de energía. ¿Nos cuentan un poco el tema de las energías renovables en Cuba, cómo es la situación? Sí, contextualizando un poco el proyecto, habría que hablar de algo que todo el mundo conoce, ¿no? De la importancia de la energía en el desarrollo de las sociedades, ¿no? En el caso particular de Cuba, ¿no? Nosotros en SODEPAD y aquí en Espacio SODEPAD de Telecom muchas veces hemos traído el tema de Cuba. Se habla mucho de los grandes logros que ha tenido la Revolución Cubana, de la educación, de la sanidad universal, de todos los indicadores de desarrollo humano que lo igualan a países del primer mundo desarrollados, pero muchas veces se obvia el tema de la energía, que es muy importante, ¿no? Cuba, antes del triunfo de la Revolución, el acceso a la energía de la población era inferior al 50% y desde que triunfó la Revolución en los primeros años se llegó a un 95%, como uno de los grandes cotas, uno de los grandes éxitos que tenía la revolución, ¿no? Y una de las grandes metas, llegar a poder tener un acceso masivo de la población a la electricidad. Eso es uno de los grandes méritos que siempre remarcamos en el tema de Cuba y que se empezó a potenciar y a cambiar en el año 2006 con el establecimiento del año de la revolución energética, que se llamó en Cuba, que fue un proceso por el cual se renovaron los grandes grupos electrógenos, se hicieron más descentralizados, se produjo un proceso muy interesante en el cual no solo se remarcaba la importancia del empleo de las fuentes de energía renovable, para la cual Cuba es puntera desde hace más de 2 décadas en toda su región, sino también otros conceptos que a veces olvidamos y que son muy importantes a la hora de pensar en el cambio del modelo energético, de sustituir los combustibles fósiles, como es el tema de la eficiencia y del ahorro, ¿no? Es imposible, sin la combinación de estos 3 factores, el empleo de las fuentes de energía renovables, el ahorro y la eficiencia energética, comprender o intentar cambiar estos modelos energéticos que están provocando un cambio climático a veces. ¿Y cuáles son el papel, por ejemplo, de SODEPAD en Cuba en el tema de las energías renovables? En este campo, SODEPAD lleva trabajando desde el año 94. En el desarrollo de proyectos de electrificación rural fotovoltaica. Como decía, el 95% de la electrificación se consiguió mediante el Sistema Eléctrico Nacional cubano, pero hay un 5% de las comunidades aisladas, las comunidades que están en zonas montañosas, donde llevar el sistema eléctrico era realmente complicado y costoso, que se producía un vacío, ¿no? No había la posibilidad de llevar la energía a esa gente, ¿no? Entonces se realizó una campaña masiva de electrificación rural fotovoltaica de mano de la ONG Cuba Solar, con la que SODEPAD lleva desarrollando proyectos desde el 94, y nosotros desde esta época hasta ahora, y ahora continuamos, nos hemos metido en un proceso de instalación de paneles fotovoltaicos en zonas montañosas aisladas, en principio en consultorios médicos, en centros educacionales y luego ya también en viviendas aisladas, ¿no? Con la idea de poder llegar al 100% del acceso energético de la población cubana, ¿no? ¿Y en el caso de los consultorios ya están electrificados todos? En el caso de los consultorios, prácticamente todos los consultorios en Cuba de montaña están electrificados. SODEPAD, con un montón de proyectos de cooperación con distintas administraciones y siempre con el apoyo de Cuba Solar, se metió en esa tarea. Es una tarea que ya se ha cumplido, el gobierno cubano lo ha cumplido con parte de apoyo modesto que pudimos dar nosotros. Ahora, actualmente, nosotros estamos trabajando en la electrificación rural fotovoltaica en municipios de la Sierra Maestra, con una concepción un poco más integral, no solo la pura electrificación, sino también labores de reforestación, labores de creación de centros locales de conocimiento y científicos, ¿no? Una concepción un poco más integral, como decía, de estos proyectos que en la actualidad estamos desarrollándolos en el municipio de Guamá, que está en Santiago de Cuba, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación. ¿Y qué avance tiene ese proyecto? Ese proyecto es un proyecto, en principio ha acabado la primera fase, son 2 años.
Ahora estamos iniciando la segunda fase que nos financió también la Agencia Española de Cooperación. Gracias a este proyecto y a la continuación que ahora estamos emprendiendo, pues la idea es conseguir que ese municipio, que tiene unas características energéticas muy peculiares, pueda ser sostenible a nivel energético y pueda ser referencia en el caso cubano, ¿no? Entonces ya se ven cambios bastante importantes. El acceso a la energía, a la electricidad por parte de los guajiros, de los campesinos cubanos, hace que los niveles de producción sean mucho más elevados, y básicamente hace que el desarrollo del municipio pues vaya creciendo y vaya aumentando, ¿no? Bien, pues vamos a empezar ya poniendo un vídeo dedicado al proyecto del Marabú, que es un vídeo que ha realizado Sodepaz sobre el inicio de este proyecto, y luego ya nos centramos en hablar del proyecto este del Marabú, en qué consiste, qué logros se han hecho y eso. Okay. Bueno, en estos momentos nos encontramos en un sitio donde consideramos infestado de marabú. La planta que usaremos es el propósito de su uso en este proyecto para la generación de electricidad. Este es realmente el arbusto de marabú, como podrán ver en las tomas, las densidades que crece y el número de plantas, lo espinoso que es. De ahí el daño que realmente ha hecho esta planta invasora a Cuba, que lleva más de un siglo y que hoy áreas como estas en distintos grados de desarrollo, tenemos en el país más de 1,5 millones de hectáreas infestadas. Una planta que, como podrán ver en este sitio, una vez que coloniza el lugar, se hace impenetrable tanto para los animales como para el ser humano. Porque bueno, desde un inicio concebimos la idea, primeramente, de utilizar los centrales azucareros en el periodo inactivo, o sea, cuando no hacen zafra, no producen azúcar, que es la mayor parte del año. Son más de 5.000 horas al año que están inactivos. Y entonces, haciendo una búsqueda de cómo podíamos nosotros trabajar la parte energética de esos centrales, pues encontramos, después de despejar varias incógnitas con las biomasas que hay posibles en Cuba, llegamos a la conclusión de que podíamos hacerlo con una planta que es conocida en Cuba y en algunos lugares como marabú. Su nombre científico es Dichostatis cinerea white, que es una variante africana de la planta oriunda de la India. Y se ha desarrollado en nuestro país gracias a un poco de despreocupación que ha habido con la masa ganadera, la cual come sus vainas y después en sus deyecciones pues las riega por todos los campos. Y el marabú tiene una característica, que es una planta que vive prácticamente del sol, o sea, no necesita ningún nutriente, y entonces aventaja a todas las demás. Por eso está considerada en el mundo entero como una planta invasora de primera especie. Los retos de este proyecto es que en Cuba nunca se ha hecho esto, es primera vez. Entonces va a crear el precedente que aspiramos que sea beneficioso y que demuestre que esto es factible, tanto técnica como económicamente. El proyecto Biomasa de Marabú, que se va a desarrollar nacionalmente con un polígono de trabajo fundamental en Camagüey, porque va a ser el escenario de trabajo de las dos comunidades o los dos municipios que van a participar en el proyecto, que es Céspedi, donde se va a transformar la biomasa en energía eléctrica a través de un central azucarero, y de una comunidad aislada en el municipio de Guáimaro, que es La Veguera, donde se va a transformar también la biomasa en energía eléctrica a través de un gasogenerador. Yo voy a llevar los trozos de marabú, si no me lo traen de la Tranquilo, tranquilo, Bobby, tranquilo.
Soy Leodán Rodríguez Garay. Sí, nací aquí el día 7 de agosto de 1982. Mis 29 años de vida han transcurrido aquí. Cursé mis estudios como todos los niños aquí en la escuela rural. Posteriormente me trasladé a hacer el quinto y sexto grado a la zona de San Francisco y la secundaria básica la hice en San Miguel de Unavita. Comencé los estudios en el preuniversitario y los abandoné. Comencé a trabajar aquí en la ganadería. Actualmente me desempeño como jefe de un colectivo de ganadería dedicado al aseo de toros. De la comunidad puedo decirte que se fundó en el año 60. Principalmente, a principio se llamaba Departamento Remigio Riverón, en honor a un mártir de la Revolución que era de esta zona, pero que cuando comenzó se dedicaba específicamente al tabaco, a la siembra del tabaco. Entonces, pues de ahí el nombre de La Veguera, se fue conociendo La Veguera, y La Veguera quedó. Hay 119 habitantes repartidos en 49 familias. Algunas de ellas viven una junto con la otra y 40 casas. ¿Qué más? ¿Y la población se ha mantenido estable o hay más o hay menos que hace algunos años? Hay menos que hace algunos años debido a que como no había corriente, las personas iban emigrando hacia las zonas electrificadas en busca de mejores condiciones de vida. Dígalo que se va en la camioneta. A nosotros nos interesa porque nosotros tenemos el 40% de las áreas forestales cubiertas de marabú, la cual por la escasez de recursos, el bloqueo, todo lo que hoy conocemos y existe, no hemos podido llegarle a limpiarla, a dejarla libre de esa maleza para nosotros poder cumplir el objetivo nuestro, que en este caso en las forestales es el fomento de esas áreas que están por reforestar. Nosotros, este proyecto es importante por dos motivos. En primer lugar, vamos a dar un aprovechamiento al marabú, que es producir energía para resolver un problema energético. Nosotros, todo el mundo conoce el costo actualmente en el mundo del petróleo, el combustible que usamos, es fundamental. Y también nos va a permitir ir liberando áreas para poder realizar otras actividades. Pueden ser forestales, pueden ser agrícolas o ganaderas, de acuerdo a lo que se estime conveniente el país o el lugar donde estemos, para qué se va a dedicar. Bueno, para mí creo que el gran mensaje sería el logro de este proyecto, el objetivo de este proyecto es demostrarle al país que tiene un inmenso potencial, las riquezas que tiene desde el punto de vista energético la biomasa del marabú, que puede convertirse la biomasa de marabú en una gran industria de producción de energía en el país, tanto como las fuentes de petróleo que tenemos en el subsuelo. Y lo podremos hacer de forma sostenida y, por otro lado, con todas las ventajas medioambientales que traería para el país y para el mundo dejar de consumir combustibles fósiles por combustibles renovables. Bueno, hemos visto el vídeo primero que se ha hecho, ¿no? de origen un poco del proyecto. ¿Nos puedes contar cómo surgió la propuesta de este proyecto? Sí, bueno, como han contado los compañeros cubanos, el marabú, que es algo que aquí realmente desconocemos, es una planta que viene de África, invasiva y que ha colonizado un tercio del área agrícola de Cuba. En Cuba es un problema nacional, todo el mundo habla del marabú, es algo que está muy presente en la sociedad cubana, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, muchas instituciones cubanas públicas llevan trabajando el marabú, ver de qué manera se puede controlar o de qué manera se puede utilizar, ¿no? En esta línea de su uso energético, que es lo que pretende el proyecto, ha sido la Universidad de Camagüey y el Instituto Forestal de La Habana, quien llevan ya casi una década de años estudiando el marabú y demostrando que el poder calórico de la madera del marabú es muy alto y, por lo tanto, como biomasa forestal puede tener un desarrollo importante, ¿no?, en el país. Y entonces el marabú ha invadido las tierras y ¿qué es lo que se pretende con el proyecto? El proyecto pretende sus dos resultados más directos, por así decirlo, que son dos experiencias pilotos que no se ha hecho nunca en Cuba, es cosecharlo y quemarlo y generar electricidad con él, ¿no? Así, y en las tierras que tiene invadidas, ¿qué se va a hacer?
Las tierras que tienes invadidas, por eso el proyecto es tan interesante, ¿no? Porque por un lado puede abrir una puerta muy interesante a la soberanía energética del país, mostrando que la biomasa es eficiente para sus usos energéticos, y por otro lado, a la vez que liberas la tierra de Marabú, la entregas a la agricultura y apoya la soberanía alimentaria, que es otro de los grandes déficits que tiene Cuba y que tienen tantos países en el mundo, ¿no? Entonces, esos básicamente son los grandes logros. ¿Cómo hacerlo? Pues ahí está. ¿Qué dificultad tiene para cómo es el árbol o cómo es? El árbol es un árbol que crece a lo bestia, por así decirlo. Es muy tupido, es muy denso y tiene muchas espinas, por lo tanto a la hora de cosecharlo es bastante problemático, ¿no? Básicamente el proyecto establece dos grandes modelos tecnológicos a la hora de la cosecha. Por un lado, una cosecha manual típica de cualquier tipo de vegetación forestal mediante el empleo de motosierras, y el segundo método es un método mecanizado. Es donde hay un problema más importante, ¿no? Porque realmente a día de hoy no existe en el mundo una máquina capaz de cosechar marabú. El marabú hay otros países donde se ha extendido, pero tan masivamente solo es en Cuba y tiene unas peculiaridades muy propias, ¿no? Entonces hay muchas máquinas forestales en el mundo que cosechan madera, pero las características del marabú hacen que no se conozca una máquina en el mercado capaz de hacerlo. Hay un prototipo de la Universidad de Camagüey que se está probando, cuyo esquema tecnológico se considera el apropiado, pero la idea, uno de los grandes retos del proyecto es idear una máquina que sea capaz de cosechar ese marabú, ¿no? Una vez que se cosecha, ya sea por el método tradicional o sea por el método mecanizado, el proyecto propone dos formas distintas de generar electricidad con él, ¿no? Por un lado, cosechar el marabú y llevarlo a un central azucarero y quemarlo allí. Eso es una cosa que se hace en todos los países y en Cuba desde hace mucho tiempo. Los centrales azucareros tienen un pequeño componente termoenergético capaz de generar electricidad y entregarlo al sistema eléctrico nacional, porque todos los ingenios cubanos están conectados al sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces el proceso es el mismo que se hace con el bagazo en la época de zafra de la caña. Cosechar el marabú, astillarlo, meterlo en la caldera, genera vapor, mueve una turbina y generas electricidad, ¿no? Ese es el modelo básico, y esa electricidad la entregas al sistema eléctrico nacional. Eso supone un segundo gran reto, que es algo que nunca se ha conseguido en Cuba, es que un central azucarero sea capaz de cogenerar energía más allá del periodo de zafra, más allá de los 3 meses que dura la zafra azucarera, que la zafra azucarera es el proceso agroindustrial del azúcar, ¿no? Con este proyecto pretendemos que el central azucarero Carlos Manuel de Céspedes, que está en Camagüey, donde vamos a trabajar, sea capaz después de esos 3 meses de generar electricidad, por lo menos al menos otros 3 meses más, ¿no? No con el bagazo y los residuos agrícolas de la caña, sino con la biomasa del mar. Y aparte en el central azucarero, ¿dónde se va a hacer otra experiencia también? La segunda experiencia piloto que se va a hacer es con un proceso distinto, que es se va a poner una bioplanta de gasificación en una comunidad aislada, no para entregar la electricidad al sistema eléctrico nacional, sino para electrificar la comunidad, que es una comunidad que no tiene acceso a la electricidad porque está, como he dicho, aislada, ¿no? El proceso de gasificación es un poco distinto, es una bioplanta con un tamaño más pequeño porque no necesita generar tanta potencia para las 40 viviendas que tiene la casa. Es un proceso en el cual cualquier residuo orgánico, en este caso la biomasa, se genera un gas con ella y de ese gas se crea una turbina a determinadas temperaturas y con un agente gasificante, ya sea... ¿Qué entidades cubanas intervienen en este proyecto? Pues unas cuantas, la verdad que unas cuantas, y es uno de los grandes retos que tiene el proyecto, ¿no? Conseguir articular entre tantas instituciones, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es una cosa que, como antes decían los compañeros cubanos, no se ha hecho nunca y es complicado, ¿no? Por un lado, estamos creando un tejido socioeconómico, una estructura socioeconómica nueva de la nada. Entonces, por un lado tenemos un montón de organizaciones del Ministerio de la Agricultura que son los encargados de cosechar y transportar el marabú. Por otro lado, interviene el central azucarero y el sistema eléctrico nacional, el Ministerio de la Industria Básica, que es el que lleva toda la electricidad, que es el que compra esa biomasa a las organizaciones del Ministerio de la Agricultura, que lo transportan. Y por otro lado, ese central azucarero vende la energía a la OVE, ¿no? que es la Unidad Eléctrica Cubana. Entonces intervienen bastantes ministerios, dentro de cada ministerio bastantes organizaciones, y es
bastante complejo articular ese proceso económico que no existe a día de hoy, en el cual se cosecha una biomasa, se entrega, se vende a un precio y luego se genera una electricidad que se vende a otro precio que luego a la hora, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver ahora un pequeño vídeo sobre precisamente promocional de la campaña de socios y socias para Telecá. De hacerse socio de Telecá, y te quería preguntar un poco, primero, hay dos intervenciones a nivel científico dentro de este proyecto, ¿no? Una por parte cubana y otra por parte española. Sí, básicamente todo el componente científico surge de Cuba, ¿no? Nosotros como SODEPAD lo que hacemos siempre es apoyar iniciativas locales que nos parecen interesantes, ¿no? No vamos a los países a imponer nada, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, el proyecto surge y nace de los científicos cubanos, pero dentro de un cofinanciamiento que nos han aprobado para el proyecto la Junta de Andalucía, la Universidad de Huelva tiene una pequeña participación porque está trabajando con la Universidad de Escambray el tema del marabú, no para generar electricidad con él, sino para controlar lo que es la plaga de marabú, porque hay un montón de zonas en Cuba que son patrimonio de la humanidad que están siendo invadidas por el marabú. Pero la de Camagüey también, la universidad también participa. Claro, la Universidad de Camagüey, básicamente todo el conocimiento técnico y científico que surge, que emana de este proyecto, sale de la Universidad de Camagüey. Varios compañeros allí que llevan años trabajando el tema del marabú, ¿no? ¿Y en qué situación está en este momento el proyecto? Actualmente el proyecto, estamos en el primer año de ejecución. Bueno, hay ciertas demoras por algunos temas burocráticos que hay que resolver, pero ahora mismo ya estamos empezando con la ejecución, con las primeras compras y con la primera puesta en marcha de todo el equipamiento. Se intenta empezar, o la idea es que empecemos a comenzar la cosecha del marabú con las motosierras a principios cuando acabemos el verano, a principios de septiembre, y comenzar todo el proceso mecanizado ya a partir del siguiente año y toda la bioplanta de gasificación de la comunidad aislada. Este proyecto, como hablábamos antes, es un proyecto tan innovador que tiene mucha gente detrás, ¿no? Hay mucha gente importante del gobierno cubano pendiente del proyecto porque puede abrir una alternativa muy importante para el país, y muchas empresas también pendientes del proyecto para intentar masificarlo, ¿no? Porque la idea del proyecto es que nosotros seamos capaces de demostrar que la biomasa de marabú es una alternativa. O sea, que dejemos de ver el marabú como un problema. Eso es, sino más bien es como una darle la alternativa, vuelta, ¿no? ¿no? Ahora, a día de hoy, el marabú es un problema y vamos a intentar convertir el problema en una posible solución hacia la soberanía energética del país, ¿no? En ese sentido, el proyecto pretende demostrar eso y entregar esa experiencia al gobierno cubano para que luego se pueda masificar. Ten en cuenta que la experiencia central que contábamos antes en el central azucarero Carlos Manuel de Céspedes se puede extrapolar a un montón de centrales azucareros que hay en Cuba, que se pueden convertir en... Bueno. ¿Cuál es la extensión en hectáreas del marabú? Eso es una parte también, ¿no? Sí, otra parte del proyecto es mapificar las áreas de marabú que están infectadas en Cuba. Se estipula que aproximadamente es 1,5 millones de hectáreas, pero lo que pretende el proyecto es cuantificarlas en cuanto a volumen y cantidad de materia de marabú de cada área, ¿no? Para que te hagas una idea, esta mapificación la queremos hacer en 31 municipios de Cuba y cada uno de ellos tiene más de 10.000 hectáreas de marabú, ¿no? Por eso cuando decimos que es un problema nacional es que es increíble cómo ha colonizado el territorio cubano, ¿no? ¿Y se ha hecho ya alguna prueba? ¿Se ha empezado a hacer alguna cosa de campo para ver cómo funciona? Sí, a principios del mes de abril se realizó una prueba en el central Carlos Manuel de Céspedes. Se cosechó un área un poco inferior a media hectárea y se astilló con una astilladora que tienen en el central azucarero para definir un poco el rango de la partícula que sea más apropiado para quemarlo en la caldera del central. Se hicieron las pruebas salieron muy bien. Está sobradamente demostrado que la biomasa del marabú puede ser una alternativa. Ahora lo que hay que demostrar es que se puede generar un proceso industrial eficiente en torno a la biomasa del marabú, ¿no? Eso es lo que pretendemos. Sí, más o menos las expectativas para el cumplimiento del proyecto y esto. En principio el proyecto, como creo que hemos dicho antes, es 3 años, tiene previsto finalizar en 2014. Y bueno, si todo sale bien, finalizaremos en esa época. Y como te digo, pues dejaremos los resultados en manos del gobierno cubano para que analicen
y vean la factibilidad de poder desarrollarlo y que la biomasa del Marabú sea una alternativa a un país que como no productor de combustibles fósiles, de petróleo, pues sería algo muy bueno para el país. No pretendemos que la biomasa del Marabú sea el único componente que apoye la soberanía energética del país, pero sí podría ser uno de los más importantes. Cuando hablamos de energías renovables no podemos centrarnos en una aplicación. Hay muchas energías renovables y de la combinación de todas. Por cierto, ha habido un encuentro, ¿no?, ahora en Cuba sobre energías renovables donde se ha presentado este proyecto, ¿no? Sí, hubo un encuentro en abril, a finales de abril, en un taller internacional que monta Cuba Solar cada 2 años, donde nosotros participamos y que se desarrolló justo en el municipio de Guamá, que es el municipio que estamos solarizando con los proyectos que decía antes de la Agencia Española de Cooperación, ¿no? Muy bien, pues si quieres vamos a ver el otro vídeo, que es un vídeo sobre el tema del cambio climático, ¿no? Precisamente luego podemos seguir con el tema, dado que la zona esta de Cuba es una de las zonas más amenazadas por el cambio climático, ¿no? Producido en 2009, es un pequeño tráiler que hemos puesto y recomendable para toda la gente que lo pueda ver, ¿no? Se encuentra en YouTube, y tiene un vínculo muy directo con nuestro proyecto, ¿no? Porque si hablamos de que el cambio climático es principalmente causado por los gases de efecto invernadero y entre ellos el dióxido de carbono como el más importante, cuya consecuencia es por la quema de los combustibles fósiles, ¿no? Pues el Marabú, en este caso en Cuba, puede ser una gran alternativa a este uso de combustibles fósiles, ¿no? En esta línea y junto a este vídeo siempre me gusta traer un texto que voy a leer en torno a este tipo de cosas, ¿no? Dice lo siguiente: los seres humanos y el mundo natural están en un camino de colisión. Las actividades humanas hacen un daño a menudo irreversible sobre el medio ambiente y sobre fuentes de recursos naturales críticas. Si no se revisan muchas de nuestras prácticas actuales, ponen en riesgo serio el futuro que deseamos para la sociedad humana y los reinos animales del planeta, y pueden alterar el mundo vivo de tal forma que seamos incapaces de sostener la vida en la manera que la conocemos ahora. Se necesitan urgentemente cambios fundamentales si es que queremos evitar nuestro camino presente de colisión. No disponemos de más de una o unas pocas décadas para revertir los peligros que ahora tenemos si queremos evitar que el progreso de la humanidad quede enormemente disminuido. Nosotros, los abajo firmantes, así pues, advertimos a toda la humanidad lo que está ahí enfrente. Un gran cambio en nuestras formas de actuar sobre la tierra y la vida se requiere si se quiere evitar una miseria urbana generalizada y no se quiere mutilar de forma permanente nuestro planeta. Este texto, que no lo firmo yo, ni lo firma el primo de Rajoy, ni el de Aznar, que eran grandes ambientalistas, está firmado por 1.500 científicos, entre ellos la mitad de los premios Nobel de Ciencia en el año 92, hablando ya de que quedaban pocas décadas para revertir esto, ¿no? Posiblemente ya estemos en ese momento, posiblemente ya estemos en un punto en el que el colapso de la civilización occidental sea inminente, ¿no? Es importante destacar que mientras nuestros políticos sigan vinculando las ideas de desarrollo y de progreso al crecimiento económico, va a ser complicado que se pueda cambiar, ¿no? Es imposible que si el indicador magnánimo y superior para medir el bienestar social es el aumento del Producto Interior Bruto, así mal vamos, ¿no? Va a ser muy complicado que ese cambio de modelo se pueda dar y, bueno, las consecuencias, no lo digo yo, lo dicen 1.500 científicos que firman este texto, pueden ser. Sí, que antes dejábamos la conversación, antes de poner este vídeo, precisamente sobre un encuentro que había habido en Guamá, en Santiago de Cuba, donde tenemos el proyecto este de electrificación o energización con energías renovables del municipio, sobre energías renovables, un encuentro internacional. Y recuerdo que en este encuentro un científico, un arquitecto italiano, que hizo una de las presentaciones, puso una imagen que era un choque de un accidente de coches. Y entonces decía, mira, si ves esta imagen, lo que ha sucedido aquí, que hace aumentar o disminuir el Producto Interior Bruto. Y dices, pues teóricamente sería disminuirlo, ¿no? Porque hay 2 coches que se han destruido, pues precisamente lo contrario. O sea, el Producto Interior Bruto de este modelo de crecimiento se calcula precisamente porque esos coches hay que arreglarlos, hay que comprar un coche nuevo, con lo cual se crea
más gasto, se hace más consumo, y una cosa que es una desgracia como un accidente, pues va a producir un Producto Interior bruto mayor del año siguiente. Y si esos dos coches no hubieran tenido ningún accidente, no hubiera habido repercusión sobre el Producto Interior Bruto. O sea, cómo contradictoriamente se calcula el PIB, ¿no? Sobre este encuentro, ¿nos podías comentar un poco qué temas se trataron? ¿Se presentó el proyecto, otros proyectos o qué...? Sí, bueno, de todas las organizaciones internacionales que estamos allí, que trabajamos en Cuba, presentamos y actualizamos un poco nuestro trabajo, vinculado obviamente con las organizaciones locales. Se hizo mucha incidencia en algo muy importante que he dicho al principio del programa, no solo en el desarrollo de las potencialidades de las energías renovables en Cuba, que son muchas, sino en el tema de la eficiencia energética, ¿no? Todo el proceso de generación energética sufre un nivel de pérdidas muy alto, en algunos casos superior al 50%, y es mediante el control de esta eficiencia energética, su perfeccionamiento y el ahorro, una de las únicas formas que podamos revertir esto, ¿no? Y podemos llegar a un cambio de modelo distinto. Esto es totalmente inviable en una sociedad capitalista, en una sociedad consumista, ¿no? Hablar de ahorro energético y de eficiencia energética cuesta, ¿no? Sin embargo, en Cuba, que por suerte ya lleva un proceso histórico, político y social distinto, ¿no? Hay una mayor concienciación y hay una gran labor de educación de las masas, ¿no? En torno a estos conceptos que son igual o más importantes que el desarrollo de las energías renovables, ¿no? Y dentro de este encuentro hubo compañeros como los venezolanos, ¿no? Que estuvieron allí explicando el trabajo que estaban haciendo. Y sí, claro, obviamente ahora Cuba de vivir... O cómo se están triangulando proyectos desde Cuba hacia otros países, ¿no? Así es. Cuba, gracias al ALBA y a todo el proceso de integración regional que está viviendo los países latinoamericanos, pues está teniendo un papel muy importante en muchos ámbitos, ¿no? Y entre ellos el tema energético. En Cuba las primeras experiencias de electrificación rural fotovoltaica fueron en el 87, mientras en muchos otros países de la zona realmente se está empezando, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento adquirido a lo largo de estos años está sirviendo para que Cuba lidere todos estos asuntos en la integración regional que supone el ALBA con países afines políticamente como son Venezuela, como puede ser Ecuador o Bolivia. En el caso de Venezuela más, porque bueno, hay una vinculación más directa, sobre todo en tema energético. Venezuela está, a pesar de que es un país altamente productor de petróleo, está apostándole al tema también de las energías renovables y está tomando a Cuba como modelo y como referencia para el desarrollo, sobre todo de la energía solar fotovoltaica, ¿no? Entonces, muy bien, pues tenemos que ir cerrando, que nos quedan creo que 1 minuto, 2 minutos. No sé si quieres decir alguna cosa más sobre el proyecto, sobre... Bueno, que ojalá estemos aquí dentro de un tiempo... La idea es volver a hacer de vez en cuando este programa, ¿no? Eso es, para actualizarnos un poco sobre el proyecto, para hablar un poco sobre energías renovables, poder traer nuevos invitados, para que no sea yo el único que esté aquí dando muela, como dicen los cubanos. Y nada, pues ojalá estemos aquí dentro de poco actualizando el proyecto. Pues muy bien, entonces lo único que nos queda es despedirnos y para eso queríamos hacer 2 convocatorias que tenemos la semana que viene y el día 30. Una en concreto la semana próxima, que es el encuentro de solidaridad con Cuba, que se va a hacer en Toledo el día 22, 23 y 24, en que SODEPAZ participa en la organización de este encuentro, y que está previsto que vengan una serie de responsables cubanos de diversas áreas, del área de la economía, de la solidaridad, de la universidad, en que se van a hacer diversos talleres y bueno, se va a hacer además en un entorno bastante interesante, como es el Castillo de San Servando, que es un castillo medieval que está a la entrada de Toledo, y ahí se va a hacer el encuentro de solidaridad con Cuba y con una fiesta y tal. Entonces, desde aquí a todas las personas que quieran ir, o en la web de SODEPAZ o en la web cubasolidaridad.org, ahí podéis tener toda la información de este encuentro. Y luego, por último, es solo el avance de lo que vamos a presentar ahora, que es un vídeo de promoción de SODEPAZ, de la fiesta de los 25 años, que se va a hacer el día 30 en el Teatro Réplica de aquí de Madrid, y para eso os vamos a poner un pequeño vídeo de promoción de esta fiesta. Y nada, muchas gracias. Chao. Año de la flor, tiempo del amor, del arte y de la suerte.
cambió todo en segundo, llegando la tristeza como un tiro en la cabeza.